decisión que muchos padres temen cuando quitar las amígdalas en los niños se convierte en una decisión, pues en la actualidad lo he visto yo que esta es una decisión de vida acerca de nuestros niños. Una conversación necesaria para aclarar cuándo realmente es indicado un procedimiento quirúrgico, qué señales deben de alertarnos y sobre todo cómo tomar decisiones informadas sin miedo. Bonita tarde de lunes, doctor. Los saludo con mucho gusto. Hola, buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes. Yo feliz y encantada porque siempre que platicamos con usted nos abre pues ese panorama amplio acerca de la salud de nuestros niños, que es lo primordial en los papás y en las mamás. Y bueno, vamos a hablar de este tema que ha causado pues sí miedo en algunos papás, pero también es un tema muy controversial. Y a mí me gustaría que empezáramos primero que nos explicara qué son las amígdalas. Ok, decidí traer este tema a colación por la época, la temporada. Ajá. Es muy frecuente que los niños empiecen a tener infecciones de vías respiratorias. Okay. Y hay el antecedente, sobre todo como una indicación de amigdalectomía de los niños que tienen infecciones de manera repetitiva. Uh-huh. Las amígdalas no están allí con el hecho de que las quitemos nosotros como cirujanos, tienen una función de estar ahí. Ajá. Y esas amígdalas son dos bolitas de tejido linfoide que se encuentran por dentro del cuello y se encargan de defendernos de procesos infecciosos a nivel respiratorio. De hecho, es nuestra primera línea de defensa que nosotros tenemos. Pero a final de cuentas, en algunos niños esta línea de defensa se vuelve más compleja, generando procesos infecciosos más complejos que van a traer más problemas que beneficio en el paciente. Y entonces ahí donde existe la controversia de si quitarlas o no quitarlas. Hay varios criterios quirúrgicos que se tienen que tomar en cuenta para considerar un paciente candidato o no. Es cierto que es una cirugía que genera controversia. Es cierto que en las redes circula mucha información de pacientes que han fallecido por un procedimiento quirúrgico como este o ha tenido complicaciones en el evento quirúrgico. La verdad es que es una cirugía segura. A veces pasa de cada 100 que se pudieran llegar a operar, a lo mejor una pudiera tener un sangrado significativo que condicionara a poner en riesgo la vida del paciente. Pero generalmente es una cirugía que se realiza sin ninguna eventualidad. Sí, porque, bueno, finalmente siempre se ha manejado que es una cirugía sencilla, pero ¿cuáles serían? ¿Por qué se convierte en algo tan peligroso? Relativamente decir sencilla es hablar de la situación de que en teoría no es un procedimiento tan complejo como otro, pero a final de cuentas estamos trabajando dentro de la boquita del niño. Las amígdalas tienen una irrigación muy importante, es decir, las nutre una arteria que es una rama directa de la carótida. Es una arteria principal que va hacia la cabecita y viene directamente del corazón. Y por eso los sangrados posamigdalectomía son importantes, tan importantes que pueden comprometer la vida del paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado al proceso quirúrgico, de que se realice con mucho cuidado y no lastimar ninguna de estas áreas. Entonces todos los niños cuando nacen tienen sus amígdalas. Todos tenemos tejido linfoide. ¿Cuándo sí es necesario que haya una cirugía o por qué se dan estos casos? Hay dos problemas en específico que nos van a generar la indicación para amigdalectomía. El primero de ellos es el problema obstructivo que pudieran generar estas amígdalas y el segundo es el problema infeccioso, que tantas infecciones pudiéramos llegar hasta presentar. En cuanto al problema obstructivo, estamos hablando que esas amígdalas pueden llegar a crecer o adquirir un tamaño tan importante que obstruyan la respiración del niño. Generalmente nosotros tenemos que respirar por la nariz, con la finalidad de humedecer, filtrar y calentar el aire. Los niños con procesos obstructivos o los pacientes adultos con procesos obstructivos van a meter el aire por donde Dios les dé licencia. Claro. Y ese aire no va a estar ni húmedo, ni caliente, ni filtrado. Y eso va a condicionar que mi paciente tenga procesos infecciosos de repetición. Aunado a esto, hay otro concepto que es bien importante. Un niño no debe de roncar, ¿sale? Porque luego tenemos la creencia de que el niño ronca y es una cuestión normal. Y hay que analizar las circunstancias del paciente. ¿Por qué está roncando mi hijo? Y muchas de las causas es esto, una hipertrofia amigdalina, es decir, una obstrucción de más del 75% de las fauces en la parte de la garganta. Eso va a generar
una disminución del flujo de aire hacia los pulmones y generar una obstrucción. Ajá. Eso va a traer problemas en el niño. ¿Qué problemas? Pues que no va a tener un sueño que, Profundo, que lo relaje, que reparador. se repare. Ajá. Son niños que empiezan a disminuir su rendimiento académico porque se quedan dormidos, porque Claro. están desconcentrados, porque están irritables al día siguiente. Aunado a esto también viene algo que llamamos nosotros algo que se llama SAOS, apnea obstructiva del sueño, que son pacientes que con el proceso crónico van a desarrollar problemas para mantener una ventilación adecuada y nos pueden desarrollar algo que se llama hipertensión pulmonar, es decir, que haya obstrucción de sus arterias a nivel pulmonar y tengan complicaciones más adelante. Ajá. Yo creo que todos hemos escuchado pacientes o familiares que utilizan respiradores como el BiPAP o el CPAP que los ayudan a respirar en la noche porque roncan Claro. Ajá. en exceso, y son pacientes que probablemente desde chiquitos hayan tenido la situación del crecimiento de las amígdalas y jamás se hayan atendido. Entonces es una cuestión muy importante el proceso obstructivo como una condición o hacerlo candidato a retirarlas. Niño que ronca, niño que no está descansando, niño que empezó a disminuir su rendimiento escolar, que se está quedando dormido en la escuela, es algo que se tiene que considerar como candidato a un proceso quirúrgico. La otra cuestión son las infecciones respiratorias, Ok. ¿sale? Hay un punto bien importante que me gustaría aclarar, porque ahí hay un desconocimiento bien importante. En los niños menores de 5 años de edad, el 95% de las infecciones respiratorias van a ser de origen viral. Ok. Ajá. Y aquí lo que estamos platicando Ajá. son cuestiones de origen bacteriano o amigdalitis bacterianas, que son las infecciones que me van a dar criterio para cirugía. No es lo mismo una gripa a una faringoamigdalitis bacteriana. Ok. Las que van a dar la indicación de proceso quirúrgico son las faringoamigdalitis bacterianas. Si mi niño se enferma de moco, gripa, catarro, esa no es una indicación de un proceso quirúrgico. Y es algo que ya habíamos platicado o había escuchado aquí en el programa, Sí. la cuestión de que, por ejemplo, un niño de guardería pudiera enfermarse hasta 8 o Sí, 10 veces de al manera año. continua. Ajá. Un niño que no va a guardería puede enfermarse 6 o 8 veces al año y es un proceso completamente normal. Y hay que entender y explicar a los papás si se está enfermando, pero se está enfermando de infecciones virales. Eso no es una indicación para un proceso quirúrgico. Ajá. Aquí la que nos interesa es la bacteriana. ¿Por qué? Ok. Porque hay un bicho en específico que es el estreptococo, Sí. que ese se puede asociar a endocarditis, a fiebre reumática, cuestiones más específicas que los hacen candidato a un proceso quirúrgico. Entonces es bien importante que cuando les digan que trae las amígdalas grandotas, que Sí. tienen infecciones de repetición, que realmente sean infecciones bacterianas. Ajá. Ahí es donde nosotros vamos a tomar el criterio de mi niño. Ajá. Hay varios criterios en cuanto a tiempo. Ajá. Dice la literatura que 7 episodios que se presenten en un año de faringoamigdalitis lo hacen quirúrgico. Ajá. 5 episodios en 2 años lo hacen quirúrgico. Ok. O 3 episodios durante los últimos 3 años de faringoamigdalitis bacteriana lo hacen quirúrgico. Ajá. Las indicaciones de amigdalectomía no son o no están como en otras cirugías. Ujú. Hay cirugías que tienen indicaciones absolutas, es decir, se tiene que operar porque se tiene que operar. Sí. Amígdalas hay pocas indicaciones absolutas. Aquí lo que se valora es riesgo-beneficio. Ok. Mi niño no está durmiendo y se está enfermando mucho, es un niño que no va a tener rendimiento. Al estarse enfermando, el cuerpo del niño se está dedicando a defenderse de los procesos Sí, sí, sí. infecciosos Ajá. en lugar de crecer. Claro. Y a lo mejor va a ser un niño que me va a dar una talla no esperada de la que nosotros estábamos esperando por la cuestión de que está defendiéndose de procesos infecciosos. Entonces, donde yo tengo que poner a los papás en la balanza Sí. que el niño es candidato a un proceso de amigdalectomía, Ajá. porque tarde que temprano nos va a traer más perjuicio que beneficio. Ok, entonces entendemos, bueno, yo lo entiendo de esta manera y quiero recapitular antes de irme al primer corte comercial. Es la inflamación de las amígdalas y pues esto puede tener consecuencias de que no puedan estar ellos respirando de manera adecuada y todo lo que se desencadena, a partir de esto. Y otro sería las bacterias que se pueden ir generando ahí, que le pueden ir ocasionando también pues cosas más complicadas Así de es. tratar. Serían esos dos Así los es, casos. a grosso modo. A grosso modo. Hay yo- otras indicaciones sí, más sí. chiquititas, pero Ajá. son muy específicas. Ok, y a lo mejor es muy coloquial como lo hablo, pero es para que las mamás nos puedan ir entendiendo, porque de verdad sí son situaciones que yo escucho continuamente de que es que son las amígdalas, y yo, bueno, ¿serán tan necesarias tenerlas? Y no, ¿para qué? Pero también cuando escucho el riesgo que hay, digo, ay no, creo que mejor no se las quiten, pero qué importante es que tengamos esta plática, doctor, para que estas dudas se las puedan aclarar a las mamás y
tener la información así de manera general, evidentemente ampliarla con un especialista que es quien nos puede guiar si es necesario que se retire o que se deje. Amigos, estamos de vuelta en su programa de Crianza Sana by the Kids. De verdad que agradezco mucho la compañía, la información que nos proporciona el doctor Néstor Curiel, porque es de gran valor para todas ustedes, mamás, papás, cuidadores que tienen niños chiquitos y que se encuentran en esa controversia de que se enferma de manera continua y que, bueno, son las amígdalas, como nosotros lo decíamos, o lo decían nuestras mamás, nuestras abuelitas, las anginas, así lo conocíamos coloquialmente. Doctora, creo que aquí tenemos algunos comentarios. Lo voy a leer, si usted me permite, para poder continuar con nuestro desarrollando el tema. Dice: si yo diagnostico un paciente respirador oral, ¿con quién debo de referirlo para ser más específico, y qué tipo de estudio, además de la panorámica, puede ayudar al médico? No sé si lo leí bien o se entendió. Generalmente hay cierta controversia en quién debe manejar una cirugía de amígdalas en la población pediátrica. Okay. Porque tanto el cirujano pediatra como el otorrinolaringólogo pediatra están capacitados para el proceso quirúrgico, ¿sale? A lo mejor va un poquito ahí encaminada la duda. En la población adulta, pues evidentemente es el otorrinolaringólogo normal, el de adulto es el que está, el que realiza este tipo de intervención. Cuando hay dudas de una respiración oral o que el paciente está teniendo una apnea del sueño, está indicado un estudio que se llama polisomnografía, que es un estudio del sueño del paciente y ver los eventos de apnea que está teniendo, y en base a eso se toman decisiones si el paciente es candidato a una amigdalectomía o no. Eso lo hace un especialista en sueño o hasta un neumólogo pediatra en cuanto a la población pediátrica, que es donde se toma otro criterio para considerar al paciente quirúrgico. La verdad es que el acceso a este estudio en Durango no es tan fácil, y muchas veces se tienen que tomar las decisiones en base a los síntomas nocturnos y diurnos del paciente. Hay cuestionarios o evaluaciones que se pueden hacer para poder establecer si ese niño está descansando o no está descansando, pero lo ideal es este estudio de evaluación de sueño. Antes de tomar la decisión final de si el niño es sometido a una intervención quirúrgica para retirar las amígdalas, ¿qué es lo que se debe considerar? Ya están los papás con ese diagnóstico, ya está el caso, quieren tomar esa decisión, ¿qué deben de considerar antes? Hay que saber que es una cirugía molesta en cuanto al proceso de recuperación. Es una cirugía que va a doler, ¿sale? Y eso es algo que hay que hablar con los familiares, porque luego tienen la creencia de que no va a doler, pero al final de cuentas es un procedimiento que implica que el niño va a traer por dentro de su boca. Generalmente lo hacemos con un aparato especial que se llama electrocauterio, y es un bisturí que va quemando y cauterizando. Técnicamente el chaparrito va a tener 2 quemaduras dentro de su garganta, y a veces el paso de saliva pues genera hasta dolor. Evidentemente actualmente hay tratamientos analgésicos muy eficaces y manera de controlar el dolor, pero tiene mucho que ver el umbral del dolor de cada paciente, la edad en la que se opere. A final de cuentas eso ayuda a reducir los síntomas de dolor. Hay niños que me ha tocado que presentan molestias 2 o 3 días y se acabó. Me ha tocado la otra cara de la moneda, que 2 o 3 semanas y el niño no quiere comer. Por eso tiene que ser bien preciso la indicación. O sea, a final de cuentas es una cirugía que conlleva riesgos y conlleva un posoperatorio complejo. Ojo, no se trata de asustarlos, se trata de que entiendan cuál es el proceso. Entonces, primero es capacitar a los papás qué esperar después de un procedimiento de amígdalas, cómo va a evolucionar el dolor, cómo se van a poner el sitio de las amígdalas, qué dieta van a llevar, porque son niños que llevan una dieta especial posterior a la cirugía. Yo creo que todo el mundo hemos escuchado que comen mucha nieve, entonces es una de las partes de la dieta, trabajar líquidos fríos para ayudar a desinflamar la boca. Y entender que, pues a final de cuentas, tengo que yo tener la certeza de que es un procedimiento que va a beneficiar a mi hijo. O sea, a final de cuentas eso es lo que busco cuando someto un procedimiento quirúrgico. No es operar por operar, es operar obteniendo un beneficio para mi niño. Así es.
Hay una pregunta que nos están haciendo y dice, ¿la operación afecta la inmunidad de los niños? No necesariamente. Ajá. Se supone que nuestro sistema inmunológico está en desarrollo. Se supone que un niño va a adquirir su sistema inmunológico casi completo o desarrollado a los 8 años de edad. Okay. No hay una edad en específico para quitarlas. Me ha tocado operar niños de 3 añitos, 8 años, 10 años, 12 años. Eso depende de la sintomatología y lo que habíamos platicado. Uh-huh. Pero a final de cuentas, entre más chiquitos estén, hay cuestiones inmunológicas que son menos maduras que en un niño más grande. Uh-huh. Entonces, un niño de 8 años de edad, donde su sistema inmunológico está completo, esas amígdalas, en teoría la función inmunológica al 100% no está limitada a ellas. Hay otros órganos que se van a encargar de defender. En un niño pequeño yo tengo que valorar eso, es decir, las voy a quitar porque están generando un proceso obstructivo, porque se están enfermando. Estoy quitando en teoría el primer sistema de defensa, pero hay otros órganos que se van a encargar o otras partes que se van a encargar del proceso de que el niño se me deje de enfermar. Es muy individualizado el manejo quirúrgico y las indicaciones y si mi paciente es candidato o no. A mí me llegó a la consulta que llegan pacientes de 3 añitos y vengo a que lo opere. Así viene el familiar. Y tú dices, bueno, el niño no tiene ni la edad ni cumple los criterios. No tiene caso someterlo a un procedimiento quirúrgico solo porque algún médico le comentó que estaban grandes. Ajá. Si me agarran a cualquier niño de 3 años de edad, todas sus amígdalas van a estar grandes. Es normal, ¿sale? Se supone que conforme vamos creciendo, esas amígdalas van disminuyendo su tamaño. Por último, doctor, que tenemos unos minutitos para cerrar nuestro programa. Y quisiera que sí lo platicáramos con toda la transparencia. Hay riesgos, porque bueno, lo platicamos ahorita durante el corte, que sí hay situaciones donde hay niños que han perdido la vida por esta situación o que han tenido alguna afectación en su neurodesarrollo. Entonces, si hay estos riesgos, ¿qué pasa? Es una cirugía. Ajá. Y cualquier cirugía tiene riesgo y eso se le plantea al familiar. Es el riesgo quirúrgico anestésico, así lo conocemos nosotros. Hay riesgos con el procedimiento anestésico, hay riesgos con el procedimiento quirúrgico. El procedimiento anestésico generalmente en este tipo de cirugías es anestesia general, no hay manera de hacerlo de otra manera, hay que dormirlo por completo, meterle un tubito donde se van sus pulmones y dormirlo por completo. Nosotros trabajamos dentro de la boca del niño, entonces están los riesgos anestésicos, que sea alérgico a los medicamentos anestésicos, que sufra una hipoxia porque no se haya ventilado bien, que no se pueda intubar, un sinfín de cuestiones que generalmente no suceden y la mayoría de las veces cuando nos enteramos de que algo salió mal es un garbanzo de libra. O sea, no es lo que sucede habitualmente. Lo que sucede habitualmente es que operamos al niño, sale bien y se va a su casa. Eso es generalmente lo que sucede. Pero al final de cuentas uno tiene que platicar los riesgos con los papás. Y el riesgo anestésico es algo importante en toda cirugía. Dentro de los riesgos quirúrgicos, el principal riesgo a lo que le tenemos miedo en una cirugía de amígdalas es el sangrado. Es lo que platicábamos hace rato, las amígdalas están irrigadas por una arteria muy importante. Si nosotros profundizamos de más al momento de la técnica quirúrgica, podemos lastimar esa arteria y ocasionar un sangrado que condicione problemas de salud al niño, graves hasta el fallecimiento del niño. También eso es en el evento quirúrgico, pero en el evento postquirúrgico, 2-3 días, el niño puede presentar sangrado y un sangrado importante que requiera reoperación quirúrgica. Me ha tocado, y eso es bien importante, que cuando les digan que respeten la dieta, porque operamos y les damos la indicación de al menos 10 días sin duros ni fritos, y luego se van a comer unas papitas o se van a comer unos tacos dorados y se clava eso en el sitio de la cirugía y viene un sangrado importante. Entonces son cuestiones que hay que seguir a la pauta como se dan las indicaciones. El sangrado es lo más complejo y sí puede poner en riesgo la vida, hay que hacerlo con cuidado, hay que ir con especialistas que estén capacitados para el proceso quirúrgico. Y la otra cuestión es el dolor. Aunque no suene como un riesgo, pues el dolor es una situación importante en los niños. Y hay que saberla controlar y manejar para evitar complicaciones posteriores.